Muy bien. Quiero pedirle, amados, que vaya conmigo a la epístola a los Romanos y se ubique allí en el capítulo número 1 de esa preciosa carta de Pablo, escrita a las iglesias en Roma. En el mensaje anterior que referí precisamente a esta carta, estuvimos hablando de la importancia de esta carta, su mensaje y la influencia que ha tenido en grandes hombres predicadores que se han levantado para servir a Dios a través de todos estos años de la iglesia. Influyó a muchos de ellos. Acuérdese que estuvimos hablando también de la enorme influencia que ejerció esta carta en Martín Lutero, a quien conocemos hoy como el padre de la Reforma. Pudo levantar su voz en esa época para enseñarle a las personas de su nación y por ende también a las personas de todo el mundo que la salvación se alcanza solo por medio de la fe y que no necesita nada de obras. Y ese es precisamente el tema de esta epístola. La justificación por la fe sola. Si nosotros preguntamos cómo puede una persona llegar a ser salva, muchos allá afuera, muchos incrédulos piensan que para ser salvos necesitamos hacer ciertos méritos. Y entonces Dios ve todas las cosas que hacemos, que somos buenos y ayudamos al prójimo y que venimos a la iglesia y oramos y leemos la Biblia. Entonces haciendo eso podemos agradarle a Dios y cuando agradamos a Dios Él decide salvarnos. Muchos incrédulos piensan eso. Pero lo más terrible de ese asunto es que muchos creyentes también piensan eso. Muchas personas piensan que pueden ser más gratos a Dios por la obediencia. Y la verdad es que la Biblia no enseña eso por ninguna parte. Nosotros somos aceptados por Dios no por algo que yo haga. Yo soy grato a Él no por algo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En la salvación no hay ningún mérito para mí, no hay ningún mérito para ti. En la salvación todo el mérito es del Señor Jesucristo. Él hizo absolutamente todo para que tú y yo podamos recibir la salvación. Cuando hablamos de Cristo, entonces hablamos de su obra en la cruz, de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Cuando hablamos de nosotros, entonces hablamos de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, que nos dio su salvación por gracia, como un regalo. La salvación es un regalo que Dios nos da y que no merecemos. ¿Qué es el hombre delante de Dios? No es nada. El hombre es culpable de pecado y solo merece el castigo eterno. Dios no sería injusto si un día hubiese decidido, en lugar de enviar a Cristo, hubiese decidido derramar su ira y enviarnos a todos al castigo eterno. Eso no habría sido malo de parte de Él, eso habría sido perfectamente justo de parte de Dios, porque el pecado solo merece castigo, no merece otra cosa. Pero Dios no actuó en su justicia, no obstante, tampoco actuó injustamente. Él actuó en su misericordia al no castigarnos, sino al castigar a un sustituto por mí. Ese es el amor de Dios. Él tenía que castigarnos, pero Él decidió no hacerlo por amor y por el solo afecto de su voluntad. No porque me miró y vio que yo era bonito, allá que ciertamente lo soy, ¿no? Pero no fue por eso. No lo dije en juego. No fue por eso, fue por el solo afecto de su voluntad. Si yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué decidiste salvarme? ¿Por qué enviaste a Cristo a tomar el lugar en la cruz por mí? ¿Por qué derramaste tu ira sobre Cristo cuando debías hacerlo sobre mí? Yo soy culpable, Cristo inocente, y lo castigaste a Él por mí. ¿Por qué hiciste eso, Señor? Y Él diría, bueno, porque quise hacerlo y porque te amo. No hay ninguna otra razón. Dios jamás diría, bueno, porque hay algo en ti que me movió a hacerlo. No.
Si Dios nos mira a nosotros y busca algo en nosotros para salvarnos, no encuentra nada. Solo encuentra razones para castigarnos. Es lo único que Él encontraría. Porque por naturaleza somos pecadores y nuestra tendencia siempre era hacer de continuo el mal, como la Escritura bien claramente lo enseña, y así lo enseña Pablo en su epístola a los Romanos. Así que Dios decidió, solo porque Él quiso, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso, Él envió a Cristo, que es Dios mismo, quien se hizo hombre, para tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz. No hay mérito alguno de parte tuya o de parte mía. Todo el mérito al 100% es de Jesucristo. Y eso es lo que nos mueve aún más a la adoración. Eso es lo que debe movernos aún más a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque debías castigarme eternamente y no lo hiciste. No hiciste eso. Me diste tu favor, me diste tu salvación. Lo hiciste por gracia. Allí está el valor de la palabra, del significado de ese término, gracia. ¿Qué es la gracia? Podríamos pasar mucho tiempo estudiando la palabra y aún no podríamos alcanzar a comprenderla en su totalidad, porque es algo extremadamente grandioso. La gracia de Dios es Dios acercándose a una humanidad que lo rechaza, que huye de Él. ¿Me oye? Es Dios inclinándose hacia nosotros. Es Dios amándonos. Es Dios tomando forma de hombre para morir en amor por una humanidad que lo rechaza. Básicamente, y me quedo muy corto, esa es la gracia. Por eso adoramos, por eso caemos de rodillas delante de Él. Me dio lo que no merecía, me dio su perdón, me favoreció con su misericordia y me dio un lugar en el cielo solo por los méritos de otro, Cristo. Un día voy a estar en la eternidad, un día tú vas a estar en la eternidad si estás arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Un día vas a estar en la eternidad y cuando estés allá no podrás decir, bueno, estoy aquí porque hice muchas cosas buenas. No, solo podrás decir, estoy aquí porque otro hizo muchas cosas buenas por mí. Y Dios en su misericordia agarró todo lo que aquel otro hizo y lo puso a mi cuenta y me salvó. Solo porque Dios quiso. Así que en la eternidad solo será agradecer y agradecer y agradecer a Dios. Y pasarán millones de años y millones de eternidades y no podremos parar de agradecerle a Él por su bondad. ¿Me oye? No lo amábamos, no lo buscábamos, huíamos de Él. Nuestra inclinación era de continuo al mal. Y en esa situación, Dios decidió salvarnos en Cristo. Nos dio su justicia. Nos justificó, nos declaró no culpables, ¿me oye? Y nos dio aceptación ante el trono de la gracia. Eso hizo Dios en la persona de Cristo. Y esa es la tesis de Pablo en esta epístola. Romanos es una preciosa carta de amor. El tema de Romanos es el Evangelio de Dios. Ahora, ¿quién escribió esta carta? Cuando nosotros vamos a una carta que nos envían, leemos y siempre vamos a tener cierto interés por la persona que nos escribió esa carta. Y no solamente eso, vamos a querer saber cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a escribirnos. Y así debe ser cuando leemos una epístola en la Biblia. En el caso de Romanos, fíjese cómo comienza. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el versículo número 1. Y muchas personas al momento de leer esta carta pasan de largo y siguen leyendo. Muchas personas quizás no le prestan mucha atención a este versículo, pero este primer versículo tiene un valor incalculable para lo que va a decirse después a lo largo de todos los 16 capítulos de la epístola a los Romanos. Y es que cuando yo necesito entender una carta, debo entender a persona que lo escribió, su contexto, las razones que lo movieron a escribirla. Y aquí Pablo inicia colocando su nombre. Cuando nosotros en nuestra época escribimos una carta, no lo hacemos de esa manera.
nosotros iniciamos colocando el nombre del destinatario. Eso hacemos. En mi caso, yo colocaría Joana de Camargo, le diría todo lo que quiero decirle, y al final, de tu amado y hermoso esposo, Tony. ¿Me oye? De esa manera, colocando el nombre del escritor al final. Pero en aquella época no se hacía de ese modo. En aquella época se colocaba primero el nombre del escritor para darse a conocer y posteriormente se escribía el nombre de los destinatarios. Así, Pablo, dentro de su cultura, escribe y comienza colocando Pablo. Ahora bien, ¿quién es este Pablo? Él es el predicador del Evangelio. Y ese es el tema que tenemos para hoy. El predicador del Evangelio de Dios. Y está allí desarrollado en el versículo número 1. Ahora, el nombre por el cual aparece Pablo en el panorama bíblico no es Pablo, sino Saulo. Él se llamaba así, Saúl o Saulo. Ese nombre se le colocó por el rey Saúl, el primer rey que tuvo la nación de Israel, cuya tribu, Benjamín, es la misma. El rey Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y Pablo también pertenecía a esa tribu. Pablo nació en Tarso de Cilicia, provincia de Roma. Por esa razón, y por ser su padre un ciudadano romano, él adquirió también la ciudadanía romana y de nacimiento él era hebreo. Por lo tanto, Pablo tenía dos ciudadanías. Él era hebreo y era también romano. Eso le permitió caminar por todo el imperio de Roma y predicar el evangelio sin problema alguno. Cuando nosotros vemos toda la labor que este hombre realizó en esta tierra, nos damos cuenta que todo estaba dentro de los propósitos de Dios. Dios realmente había preparado ya el camino de antemano. Dios había preparado a Pablo y lo había dotado de todo lo necesario para que venciese obstáculos a lo largo de su labor misionera. En Tarso de Cilicia se encontraban las mejores universidades de la época y Pablo se preparó en esas universidades. Aprendió el habla griega y llegó a conocer la filosofía y la cultura de esas personas. ¿Me oye? Y eso lo capacitó a él para poder dar a conocer el evangelio a donde quiera que él iba. No solo eso, a la edad de 13 años, como mandaba la ley, él fue llevado por sus padres a Jerusalén para que recitara las escrituras, especialmente las del Talmud. Eso era una costumbre. A la edad de 13 años, todo niño en la cultura hebrea era considerado ya un adulto. Por lo tanto, era el tiempo de la responsabilidad. Ellos celebraban una fiesta llamada el Bar Mitzvah, que traducido en nuestro idioma es hijo de la responsabilidad. Aún en nuestros tiempos, las familias judías celebran esa fiesta. Es la época en la cual los padres le hacen saber al hijo y asumen delante de Dios que su hijo ahora es responsable de conocer las Escrituras y de darle cumplimiento ante Dios. Antes de esa edad, los padres son responsables de formarlo, de crear en él una identidad, temor a Dios. A partir de esa edad, ahora él es responsable directamente por sus actos delante del Señor. Ahora, como decíamos anteriormente, Saulo llegó a ser una persona muy preparada en las universidades de Tarso de Cilicia y también llegó a ser una persona muy preparada en el conocimiento de la ley. Él fue adiestrado a los pies de uno de los más grandes maestros de la época. Se le llamaba a él la ley personificada, la belleza de la ley se le llamaba a ese maestro. Su nombre, Gamaliel, y fue el hombre que enseñó a Pablo la ley. Así que tenemos a un hombre que estaba altamente preparado en el conocimiento y cultura hebrea y altamente preparado en el conocimiento, cultura y filosofía griegas. Conocía profundamente la palabra de Dios, las Escrituras, y conocía profundamente el idioma que más se hablaba en esa época, la cultura y todas las filosofías que se movían en aquel momento de la historia. Ese es Pablo. Llegó a ser uno de los fariseos más respetados de la época. Se cree que las labores como fariseo las realizó fue en aquella ciudad donde había nacido, en Cilicia, allá en Tarso. Allá estuvo él
y algunos historiadores mencionan que era uno de los mayores exponentes que las sinagogas de esa ciudad tenía. Por esa razón, durante el ministerio de Cristo, nunca se cruzó con él en vida. Él llegó a escuchar de Jesucristo fue a través del movimiento cristiano que se levantó después, pero él nunca estuvo en las mismas regiones donde el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo su ministerio terrenal. Ahora fíjese, estando en Tarso de Cilicia y después de la ascensión de Cristo, él escuchó sobre este movimiento de cristianos que hablaban de un Jesús que se había declarado a sí mismo el Mesías. Eso era ofensivo para cualquier fariseo de la época. Era algo blasfemo y era algo que iban a detestar, y Pablo no fue la excepción. Pablo mismo le molestó mucho eso, así que viajó a Jerusalén con la intención de erradicar del mapa a todos los cristianos, sacarlos de la existencia humana. Ese era su propósito. Y comenzó entonces a perseguirlos. Llegando a Jerusalén se topó con este hombre llamado Esteban, el joven Esteban, del cual hemos leído allá en el libro de los Hechos, y que fue asesinado por una turba que lo mató a piedras por predicar la verdad. Saulo estuvo allí presente cuando ejecutaron a Esteban. ¿Y sabe algo? Eso no sensibilizó el corazón de este hombre, más bien lo endureció aún más y pidió permiso para perseguir a los cristianos en cualquier ciudad, aún afuera de Palestina. ¿Me oye? Ir a Damasco, y se cuenta de él que tomaba a los cristianos y los llevaba a la cárcel, y a muchos de ellos también les dio muerte. Pero Pablo no hacía esto lleno de odio hacia las personas. Él estaba seguro, convencido de que estaba sirviendo a Dios, de que ese movimiento lo que hacía era opacar la verdad de las Escrituras que él conocía hasta ese momento, y que él pensaba que la forma en la que él estaba interpretando las Escrituras era la forma cierta. Así que aquí vemos a un hombre que creía que estaba honrando a Dios, pero cierto día, cuando por fin el sumo sacerdote le da permiso para ir a Damasco y meter a la cárcel y asesinar a todos los cristianos en aquella ciudad, camino a Damasco, la presencia del Señor se le aparece. Dice la Biblia que él iba sobre una bestia de la cual cayó, y aquella presencia le habló diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, le dijo aquella voz. Soy Jesús a quien tú persigues. Así que imagínense el estado en el que este hombre pudo haber quedado. Si no es porque Jesucristo mismo lo fortalece en ese momento, él muere. Porque ahora acaba de enterarse que él estaba seguro de estar haciendo la voluntad de Dios, y resulta que estaba luchando en contra de Dios y en contra de su pueblo, metiendo en la cárcel a los hijos de Dios y matándolos también. Eso pudo haber provocado un dolor muy fuerte en su corazón. Con esa experiencia, la Biblia nos dice que Pablo quedó ciego, y entonces fue llevado a Damasco, y Dios le dijo: espera allí a un hombre llamado Ananías, porque él va a ir a hablar contigo y va a decirte qué vas a hacer. A partir de ese momento, la vida de Pablo cambió radicalmente. Ahora el perseguidor de la iglesia se convierte en uno de los predicadores más preparados de la época, y llegó a sacudir todo el mundo conocido cuando se dio cuenta que ese movimiento de personas llamadas cristianas estaban haciendo la voluntad de Dios. Se sumó al movimiento y comenzó a predicar sin temor alguno. Fue perseguido, fue torturado, fue echado a la cárcel muchas veces, amenazas de muerte recibió de muchos lugares a donde él fue, pero ninguna de esas cosas fueron un obstáculo para que él renunciara a su labor. Él había entendido su llamado. Él estaba dispuesto a darlo todo, a sufrir por la causa del Evangelio. Ahora tenía un Señor y su nombre era Jesucristo. ¿Me oye? Por eso él pudo luego, más adelante, escribir a las iglesias y decirles: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero no solamente dijo eso, él también dijo que las iglesias debían imitar a esos grandes hombres que con todo el corazón le servían al Señor.
Así que tenemos un gran ejemplo en este líder, en este hombre que amó con todas sus fuerzas a Jesucristo y manifestó ese amor también hacia la iglesia. Tanto que en muchas de las veces que estuvo preso, él se regocijaba. Cuando escribe a los filipenses, él está preso en Roma y él les dice a ellos que está gozoso porque sus prisiones, su sufrimiento, ha sido de bendición para la iglesia porque los ha animado a seguir predicando el evangelio. Él encontró provecho en sus sufrimientos, en sus encarcelamientos. Así que estaba dispuesto a sufrir aún más si era necesario e incluso a dar su propia vida si era necesario para que el evangelio siguiera adelante. Ahora mire el reto que este hombre nos lanza en la Biblia. Nos dice que lo imitemos a él porque él imita a Cristo. No es que se esté exaltando, sino que él está mostrando ejemplo para que nosotros lo sigamos también. Y realmente que es un maravilloso ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hoy estaríamos dispuestos a darlo todo, a sufrir, a ir a la cárcel, a ser odiados, rechazados por esta sociedad, pero predicar el evangelio por encima de todo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? El enorme problema que hoy nos encontramos es que una gripe ya es un obstáculo muy poderoso para que hagamos la voluntad de Dios. A este hombre no lo detuvo una serpiente que lo mordió y que no lo mató solo por obra del Espíritu Santo. ¿Me oye? No lo detuvo un barco que se desarmó en alta mar. No lo detuvo. No lo detuvieron las amenazas del ejército de Roma, ni del emperador, ni de su propia nación, que tantas trampas le tendieron para asesinarlo. Nada de eso detuvo a este hombre. ¿Qué nos detiene a nosotros hoy para que brillemos la luz de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos? Alguno que otro problema que se nos presenta en el camino, seguramente. Este hombre se negó a sí mismo y puso toda su mirada en el Señor Jesús. Pablo, entonces allí en el versículo, fíjese, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Es importante ver la diferencia que hay en estas dos versiones. Reina Valera lo traduce siervo de Jesucristo. Las Américas lo traducen siervo de Cristo Jesús. Lo que está haciendo Pablo es, en el lenguaje original, es mostrar con mucho énfasis primero la naturaleza misma de Jesucristo. Él es Dios. Cristo, Dios, quien es Jesús, lo presenta primero con su deidad. ¿Me oye? A quien Pablo sirve es a Dios y es lo primero que da a conocer. Ahora bien, ¿por qué presentar sus credenciales en este primer versículo? ¿Por qué lo hace? Ok, Pablo tuvo 3 viajes misioneros inicialmente. 3 viajes. Y en esos 3 viajes él nunca había ido a Roma. Nunca. Después de recoger unas ofrendas en las iglesias de Macedonia, él fue a Corintios y allí estaba en Corintios recogiendo terminando de recoger la ofrenda para llevarla a las personas más pobres que estaban en Jerusalén. Y desde Corintios a Pablo le nace en el corazón ir a España, porque el evangelio no había sido predicado ahí. Y si usted lee acerca de Pablo, usted se va a dar cuenta que él siempre quería ir a esos lugares donde nunca se había hablado de Cristo. A él no le gustaba edificar sobre fundamento ajeno. A él no le gustaba llegar allá, a esa iglesia que Pedro fundó, o Juan, o cualquiera de los otros apóstoles. Él quería ir a esos lugares donde ningún apóstol había ido. Él quería ir y llevar la palabra de Dios. Por tanto, quería ir a España. Así que entonces, desde Corintio, él escribe a los romanos porque sabe que en el mapa, desde Jerusalén, a donde iba para llevar la ofrenda, a España, en el camino se cruzaba Roma. Así que Roma sería una catapulta muy importante para Pablo para hacer su ministerio en España. Roma vendría a ser entonces el centro de operaciones de Pablo. Él podía llegar a esa iglesia y podía ir a España, hacer su obra misionera, volver, descansar, fortalecerse con los hermanos que ya estaban en Roma y volver nuevamente a España. Pero ¿por qué visitar una iglesia que ya estaba fundada? Si él ya había dicho que él no visitaba iglesias que hubiesen estado fundadas por otros apóstoles. Resulta que la iglesia en Roma
no fue fundada por Pedro como cierto sistema religioso enseña. La iglesia en Roma se había fundado por los judíos que aquel día de Pentecostés habían escuchado la palabra y luego se fueron a Roma y allá formaron iglesias. Inicialmente las iglesias en Roma eran de una mayoría judía, pero después de una persecución los judíos se fueron y quedaron griegos. Ellos predicaron el evangelio, la iglesia volvió a crecer y se convirtió en una iglesia solo de griegos. Pero después de la persecución al pueblo judío, los judíos regresaron nuevamente a Roma y ahora teníamos una iglesia con una mayoría de griegos y una minoría de judíos, pero era una iglesia mixta de dos razas, griegos y judíos allí. Es por eso que a lo largo de la carta, Pablo no solamente habla de griegos, también se dirige a los judíos y los presenta en la iglesia como iguales. Nadie tiene preferencia delante de Dios. Esa es la razón. Y como no había tenido ningún fundamento apostólico aquella iglesia, él quería ir a Roma para darles a ellos un fundamento apostólico, para bendecirlos con la enseñanza de la palabra de Dios. Todo eso lo dice aquí en el capítulo número 1. Él quería darles a ellos un don y por supuesto recoger de ellos también mucho fruto y también ayuda financiera para poder realizar su obra misionera en España, a donde quería ir. Ese era su propósito. Ahora fíjese, Pablo vivía para predicar el evangelio. Él era un enorme fariseo, él tenía un título importante en la comunidad hebrea y él tuvo todo eso por basura. ¿Me oye? Tenía un trabajo digno, era fabricante de tiendas, como lo fue también su padre, quien lo enseñó en esa labor. Pero él rechazó todo eso, entendió que no había nada más importante en esta tierra que servir a Dios y hacerlo con todo el corazón. Ese fue el llamado que el Señor mismo le hizo. ¿Me oye? Así que su intención entonces era ir a esa ciudad y conocer a los hermanos. Seguramente conocía a uno que a otro, porque en el capítulo 16 él está saludando, hace una lista enorme de hermanos que están en esas iglesias a quien saluda. Probablemente los había conocido en algún lugar donde él había ido a predicar, pero no conocía a la iglesia en pleno y la iglesia no le conocía a él. Por tanto, era necesario que él se presentara, que él les diera a entender a ellos quién es Pablo, ese que les estaba escribiendo. Ahora, él es un siervo de Dios, que es Jesús. Es lo importante que está diciendo allí. Ahora, el término siervo debería ser traducido mejor como esclavo, porque esa es la traducción que permite el término griego doulos. Doulos traduce esclavo. Para traducir siervo se utilizaba otro término griego, pero doulos hace la traducción de esclavo. El comentarista William Barclay nos presenta 4 características importantes de la persona doulos en la Escritura, dentro del contexto en el cual Pablo escribe. Y fíjese bien, en primer lugar, nos dice este hombre que doulos implica una obediencia absoluta. ¿Me oye? Pablo estaba totalmente comprometido con el Señor Jesucristo, que lo había llamado al ministerio, y se debía totalmente a Él. Pablo no iba a hacer otra cosa en su vida que no fuese honrar y dejar bien en alto el nombre del Señor. Obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo, no tiene derechos propios, es propiedad absoluta de su amo, está obligado a servirle a su amo incondicionalmente. No hay condiciones para la obediencia que debemos darle al Señor. ¿Y sabe una cosa? La fuente de autoridad máxima para Pablo era la palabra de Dios. No había ninguna otra. No había nada más. Aunque el Nuevo Testamento apenas estaba comenzando a escribirse, todo aquello que ya era la Escritura y ya era palabra de Dios, el Antiguo Testamento para Pablo era la máxima autoridad. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu máxima autoridad, hermano? Debería ser la Biblia, debería ser la palabra de Dios. ¿Pero es eso cierto? Porque muchos de nosotros decimos que sí, que la Biblia es nuestra fuente de autoridad, pero al mismo tiempo vivimos conforme a nuestra propia opinión para complacer nuestros propios placeres. Muchos de nosotros decimos, sí, yo soy un buen cristiano, pero eso es a la luz de tu opinión. Te pregunto, a la luz de la Biblia, ¿eres un buen cristiano? Es lo que debemos saber. Muchos de nosotros decimos, la Biblia es mi única fuente de autoridad, pero la verdad
la mayoría de las veces, en quienes afirman eso, es que su opinión personal es la fuente de autoridad y viven conforme a sus propias conjeturas y pareceres, no conforme a lo que la Biblia realmente dice. Tanto es así que desconocemos nosotros la Biblia como fuente de autoridad, que cuando llega un hombre de Dios a predicar el carácter de Dios en una iglesia conforme la Biblia lo enseña, terminan aborreciendo al Dios que se les ha presentado. Nos hemos alejado tanto de la palabra de Dios que el Dios que se adora en muchas congregaciones es un Dios que viene a ser el resultado de nuestra propia imaginación y no el resultado de lo que la Biblia dice que es Dios. ¿Me oye? Nos hemos alejado de la Biblia. En muchas congregaciones hoy se está enseñando un montón de mensajes psicológicos para poder calmar la comezón de oír que la gente tiene. De hecho, se le está dando más importancia a la psicología humanista en muchas congregaciones que a la palabra, porque ahora dicen que trae mayor cantidad de congregantes a los templos. Eso es gravísimo. Pablo está diciendo que él es esclavo de Jesucristo. Y el hecho de ser esclavo es que le debe a Jesucristo obediencia absoluta, incondicional. La palabra de Dios, que para ese momento es el Antiguo Testamento, para nosotros toda la Biblia es su única fuente de autoridad y conducta. No hay otra cosa que Pablo procure conocer y obedecer en su vida. Honrar la palabra con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Ese es Pablo. En segundo lugar, doulos, esclavo, implica una humildad absoluta. Y el comentarista dice, es la condición de alguien que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido en su servicio hacia Dios. No es una persona que se cree gran cosa. Es una persona que sabe que Dios lo ha bendecido enormemente al otorgarle la gracia. No está pensando en tener privilegios, está pensando en dejar el nombre de Dios bien en alto. No es una persona que se exalta a sí mismo, es una persona que procura exaltar a Dios. Eso es un esclavo. Y ¿sabe algo? Nosotros hemos sido llamados a ser esclavos del Señor. Un cristiano es un esclavo de Cristo. Eso no conlleva la idea de estar encadenados para sufrir. Ser un esclavo de Cristo es ser verdaderamente libres. ¿Me oye? Ser un esclavo de Cristo es experimentar verdadera paz, felicidad, verdadero amor de Dios para darle el servicio más excelente. Número 3, el término doulos, esclavo, implica una lealtad absoluta. Y sigue diciendo, es la posición de un hombre que no tiene intereses propios, porque todo lo que hace lo hace para Dios. Su provecho y sus preferencias personales no entran en sus cálculos. Debe su lealtad a Dios. Pablo puede decir claramente que él es un esclavo de Jesucristo porque está dispuesto a sufrir. Él no tiene intereses en lo que hace. Hoy existen muchos falsos predicadores, pero ellos están buscando lucrarse de lo que hacen. Beneficiarse. Pablo no procuraba hacerlo. Pablo quería bendecir la mayor cantidad de personas posibles a través de la predicación del Evangelio, aunque eso implicara para él perderlo todo. Este es ese hombre totalmente leal a aquel quien lo había llamado por su nombre para el servicio de la predicación de la palabra de Dios. Así que en primer lugar tenemos estas tres características del término usado por Pablo. Doulos implica una obediencia absoluta, número 1. Número 2 implica una humildad absoluta. Número 3 implica una lealtad absoluta. Y finalmente implica un título honroso. Escuche, aunque habla de esa forma acerca de la palabra, doulos también se aplica a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 53, en hebreo a él se le llamaba el Eved de Dios, término hebreo usado también para esclavo. La Septuaginta cambia la palabra, la Septuaginta que es el Antiguo Testamento en griego, cambia la palabra Eved también por doulos, así que Moisés es el esclavo de Dios, es el nombre que se le ha dado. Y es lo que le da un enorme privilegio a la persona que sirve a Dios. Por lo tanto, es alguien que tiene que ser respetado.
El tulo de Dios es un servidor de Dios, es una persona que tiene que ser admirada, ejemplarizada, seguida, honrada, respetada. Así también se llamaban a Josué y a Caleb, allí en Josué 24:29, Números 14:24. Otras personas eran llamadas así también en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran esclavos de Dios. Isaías, Job, también los profetas en el Antiguo Testamento eran llamados así. Por lo tanto, al tomar el título de tulos, Pablo se colocaba en la gran línea sucesoria de los que hallaron favor, paz, gloria y perfecta sumisión a la voluntad de Dios mismo. Y esa es la posición que nosotros tenemos ante Dios cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. De modo que la única grandeza a la que un cristiano debe aspirar es a ser precisamente un esclavo de Dios. ¿Se considera usted un esclavo de Dios? Déjeme decirle, hay verdadera libertad solo en serlo. Si no somos esclavos de Dios, entonces somos esclavos del pecado. ¿De qué es esclavo usted, hermano? ¿De qué es esclavo? Hay una enorme bendición para quienes somos esclavos del Señor Jesucristo. Pablo entonces es un esclavo de Cristo Jesús. El término Cristo Jesús es un genitivo de posesión. Lo que significa es que la voluntad de Pablo y su vida pertenecen a Cristo. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, soy un esclavo de Jesucristo. Todo lo que se explicó ahorita es lo que implicaba ser un esclavo, pero está diciendo también mi vida, lo que soy, lo que hago, mi mente, mis fuerzas, todo no me pertenece. Le pertenecen completamente al Señor. Es por eso que cuando escribió a los filipenses pudo decir que cualquier cosa que este mundo le hubiese dado, él lo tenía como basura. Pero muchos de nosotros valoramos más las cosas que este mundo ofrece que lo que el Señor nos da. ¿Me oye? No hemos entendido aún. Hay tanta oscuridad a veces en nuestra manera de pensar y debemos orar para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine aún más y entender aquello que tiene realmente valor, aquello que tiene repercusiones eternas, aquello que sí es valioso. Invertimos tanto tiempo en cosas que son efímeras, que un día dejarán de ser, y estas cosas que son espirituales y eternas, no les estamos dando el lugar que merecen, el lugar que deben tener en nuestras vidas, el primer y único lugar. Y eso hizo Pablo, porque él lo entendió. Pablo escribió a los Corintios en una oportunidad, allá en la primera carta, capítulo 3, versículo 5, él les dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo no tenía más estima de sí mismo que la que debía tener. Él entendía quién era. Y porque era un esclavo del Señor, él era un servidor en la iglesia. Escuche bien, un servidor. No era una persona para enseñorearse de nadie o sentir que tenía mayor valor que otros. No, él se ponía en igual condición de ellos, incluso por debajo, para ofrecerles el mejor de los servicios. Allí Pablo utiliza el término diáconos para destacar su posición como siervo. Servidor de Dios para servir a la iglesia. Más adelante, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, Pablo les pide a los hermanos de la iglesia que lo consideren a él un servidor de Dios, dice la Escritura. Pero el término griego de servidor allí es uperetes. Uperetes hace referencia a un remero bajo la cubierta. ¿Usted se acuerda de las embarcaciones de antes? ¿No existían motores? Por tanto, esas embarcaciones estaban llenas de esclavos. Y los esclavos estaban siempre bajo cubierta y ellos eran los que remaban. ¿Sabe algo? Eso eran los esclavos del último escalón de la sociedad, los que menos valor tenían. Y Pablo le dice a ellos, delante de Dios, nosotros somos los remeros de una embarcación, esos que están bajo cubierta. Somos servidores. Es lo que hacemos. Ese es el concepto que cada uno de nosotros tiene que tener. Un concepto claro y bíblico. Nunca sentirnos más que nadie.
sino entender la posición que tenemos con Dios y dar el mejor de los servicios a Dios. Y porque lo hacemos, damos el mejor de los servicios a nuestros hermanos en la congregación, administrando de manera bíblica los dones que Dios nos ha dado. De manera negada a servir, dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar más en la obra de Dios y que su reino avance. Esa manera de predicar, esa manera de servir es tan distinta a los que hacen tantos pseudo apóstoles y pseudo profetas hoy día. Falsos apóstoles y falsos profetas que manipulan, que engañan, que traen mensajes que no son bíblicos, una completa mentira, un completo engaño a las iglesias del Señor. Pero como mucha gente quiere escuchar, es un mensaje de prosperidad. Es un mensaje de exoneración de problemas y de felicidad en esta tierra que está llena de pecado y de problemas. Entonces, esas son las personas que son más escuchadas. ¿Me oye? Pero son falsos, son mentirosos. Son personas que traen sus sermones del mismo lugar del infierno. No los sacan de la palabra de Dios. Pablo predicaba el mensaje que había recibido del mismo Señor Jesucristo. La autoridad de Pablo descansa también en su apostolado y es lo que también dice acerca de sí. Él dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y luego dice, llamado a ser apóstol. O, mejor dicho, apóstol por llamamiento, dando a conocer que el apostolado que él tiene no se lo dio hombre alguno, ni se llamó él mismo apóstol, sino que fue Jesucristo quien le dio a él ese título. ¿Me oye? ¿Qué diferencia tan grande? Hoy hay un boom de apóstoles, un virus de apóstoles moviéndose por todo lado. Así que si no eres apóstol, entonces estás fuera de moda. Para que seas más respetado, para que seas más admirado, para que tu iglesia se llene más rápido, tienes que ser un apóstol. Así que hoy hay apóstoles por todos lados hoy, predicando, como dije, lo que la gente quiere escuchar. Pero es así que se nombraron los apóstoles de esa manera tan alegre. Y entonces usted va a una iglesia y si una persona quiere ser apóstol, tiene que buscar a uno que ya lo sea. Y entonces usted debe comprometerse con esa persona en darle no sé qué porcentaje de las ofrendas que se recogen en la iglesia. Y cuando tú haces eso, quedas bajo la cobertura de un apóstol. Luego, con el tiempo, ese apóstol puede ungirte a ti como apóstol también. Pero como no existen apóstoles hoy, alguien que no es apóstol no puede nombrar a nadie apóstol. Y aquí vemos que a Pablo los apóstoles no fueron quienes lo nombraron. Él está diciendo que fue llamado por aquel a quien él es esclavo. Y lo llamó no para que llegara a ser apóstol, sino que lo hizo apóstol por llamamiento. ¿Me oye? Algo muy distinto. Pablo no llegó a ser apóstol por mérito alguno. Ni siquiera está diciendo, soy tan sabio, me preparé en las universidades de Tarso de Cilicia con un conocimiento muy alto de la cultura griega y las filosofías de la época. Y también era el mejor de los fariseos y conocedor de la ley. Y como soy una persona muy inteligente, entonces Jesús vio mi inteligencia y me llamó para darme el título de apóstol porque me lo merecía. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él no habla de eso. Así hablan los falsos hoy. ¿Me oye? De ese modo se exaltan a sí mismos, tanto que opacan al mismo Señor Jesucristo para que las iglesias los adoren a ellos. Y eso es lo que está sucediendo. Pablo está diciendo aquí que no hay ningún mérito en él. Jesús lo nombró apóstol. ¿Por qué razón? Porque quiso Jesús hacerlo, no porque Jesús vio algo en Pablo para darle el apostolado. Era la voluntad de Dios que Pablo llegara a ser apóstol. Punto final. La gloria, la honra es de ¿quién? De Dios y de nadie más. ¿Se da cuenta? Qué importante es este primer versículo para nosotros. Cuánta luz arroja, cuánta verdad nos da a conocer. Nos hace ver que fuimos como niños engañados y nos metieron gato por liebre. ¿Me oye? Él es apóstol por llamamiento. Por lo tanto, el apostolado no es algo que él alcanzó por mérito alguno. Cristo es quien lo hizo apóstol. Al estar ciego, Pablo, allá en Damasco, Ananías fue a verlo. Y ahí en Hechos, capítulo 22, versículos 14 al 15, contando Pablo la experiencia acerca de lo que él vivió, habla de Ananías. Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Quién escogió a Pablo?
¿Se escogió él mismo? No. El Dios de Israel, el Dios de nuestro Padre, escogió a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Pablo llegaría a conocer la voluntad de Dios porque él pensaba conocerla y por eso perseguía a la iglesia. Pero ahora Dios le va a dar a conocer su voluntad para que no persiga más a la iglesia, sino que ahora sea uno de los líderes más prominentes de la iglesia del Señor. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pablo no iba a ser formado por otro hombre. ¿Quién iba a formar a Pablo? Jesucristo mismo. Fíjese el seminario al que Pablo fue. El seminario. Hoy mucha gente se llena la boca. Estudié en el seminario no sé en dónde y tengo no sé cuántos títulos teológicos y bla, 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 bla. ¿Qué importa? Mire Pablo. Pablo, ¿quién te enseñó? Pablo podría decir, bueno, yo no fui a un seminario. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién fue tu profesor? Tuve uno solo. ¿Uno solo, Pablo? Sí. ¿Quién fue? Jesucristo mismo en persona. Él me enseñó. ¿Te parece poco? Qué enorme privilegio de este hombre. Él lo enseñó. Oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Así que, ¿qué era lo que enseñaba Pablo? Cuando escribió a los romanos, ¿qué les dijo? Pablo no se sentó a filosofar, a ver qué cosa se le ocurría, que fuese bonita y sonara bien para que le agradara a los romanos. No. Lo que Pablo iba a escribir en este epístolo era lo que Dios mismo le había dado, lo que Jesucristo le había enseñado. Así que no era la palabra de Pablo, era la palabra de Jesucristo. Pero hoy estos falsos apóstoles se levantan y ¿cómo enseñan ellos? Ellos traen nuevas revelaciones. ¿Me oye? No enseñan nada que la palabra de Dios diga. No hablan en el nombre de Dios, hablan en nombre de ellos mismos. Uno de los exponentes más conocidos aquí en Venezuela, que es el que mueve el movimiento ese llamado el Evangelio Cambia, se lo dije en una oportunidad, escuchándolo predicar, le escuché decir, si te arrodillas a Cristo, el dinero se te arrodillará a ti. Eso lo hace a él un completo falso y su movimiento, el Evangelio Cambia, no puede tener credibilidad porque él es el máximo líder. Eso es una mentira. La Biblia no enseña eso, que tú te arrodilles a Cristo y porque te arrodillaste a Cristo, ahora el dinero se te va a arrodillar a ti. Te voy a decir algo, si lo que quiero es saquearte, sacar el dinero de tu bolsillo y hacer que hoy pases al frente y te quites el oro y te quites las prendas y saques el dinero y hagas un cheque por una cantidad alta, entonces te voy a decir eso. Te voy a decir, arrodíllate a Cristo y Cristo va a hacer que el dinero se te arrodille a ti. Ahora ven y dame tu ofrenda. Si te quiero engañar, manipular, robar, te voy a decir eso. Pero no es lo que quiero hacer. Te quiero decir la verdad. La verdad es que eso es mentira. No es cierto. ¿Quieres tener mucho dinero? Trabaja. Si no te vas a morir de hambre. ¿Me oye? ¿Dios va a bendecir tu vida? Claro, la Biblia dice que Dios bendice la mano diligente. Tú trabajas, tú te esfuerzas, tú lo amas a Él, le sirves, Dios va a bendecirte. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que por traer diezmo aquí al altar Dios te va a bendecir? No, no te voy a decir eso porque es mentira. Dios no te va a bendecir por traer diezmos aquí. Si te quiero sacar el dinero, digo eso, pero no es así. La verdad es que la Biblia dice que Dios primero te bendice. Y porque Dios te bendice, en adoración y agradecimiento entregamos los diezmos. No para que Él me bendiga. Yo doy mis diezmos en la iglesia porque Dios me bendijo ya. Yo no traigo los diezmos para que Dios me bendiga. Él me bendijo y estoy agradecido con Él y lo adoro. Y dar mis diezmos es parte de mi adoración a Dios. Es parte también de mi fe a Él, que dependo de Él. Y por eso traigo mis diezmos, punto final. Ahora, ¿qué va a pasar cuando creas el Evangelio? Te voy a decir qué va a pasar. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Se hizo rico? No, fue perseguido, fue odiado, fue rechazado, fue a la cárcel. Y al final de su vida le cortaron la cabeza. Pero ganó algo mejor. Perdió todo en esta vida, pero ganó algo mejor. ¿Sabe qué? La eternidad en el cielo con Cristo. ¿Qué prefieres tú? Arrodíllate a Cristo. ¿Y qué va a suceder? El mundo te odiará. Esa es la verdad. Eso sí es cierto. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, te vas a ganar la gloria eterna en el cielo. Ahora, si lo que quieres es el dinero, no te arrodilles a Cristo, arrodíllate al diablo. Porque el diablo es el que ofrece. Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. Eso lo ofrece el diablo, no Cristo. ¿Me oye?
Así que entendamos cuál es el Evangelio y qué fue lo que hizo Pablo y lo que sufrió y lo que dejó a causa de su amor por la predicación del Evangelio y de su agradecimiento a Dios. Él sabía que tenía como herencia la eternidad en el cielo con Cristo. Él estaba seguro de eso, así que todo en esta tierra perdió valor para Pablo. Perdió valor, que lo iban a despreciar, no importa, tiene algo mejor. Que iba a vivir en pobreza, no importa, tenía algo mejor. Que iban a intentar matarlo y lo iban a arrojar a la cárcel y lo iban a golpear. Muchas veces se lo hicieron y no le importaba, él tenía algo mejor. ¿Qué tenía? Morada en el cielo con Cristo. Nada es mejor, nada es superior a eso. Y nuestra vida tiene que estar anclada a la eternidad con el Señor. Cuando hacemos eso, el sufrimiento de este mundo no puede apabullarnos, porque entendemos que todo lo que aquí hay es perecedero. Cosas mejores Dios nos da en la persona de Jesucristo. Amén. Él era un testigo de lo que había oído de la boca del mismo Jesús, y para enseñar a todo hombre de lo que había visto también, porque vio al Jesucristo resucitado, lo que lo hizo calificar para ser un apóstol. Pablo dijo también a los corintios, allá en 1 Corintios, primera carta a los Corintios 9:16, él les dijo: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Había una necesidad profunda en Pablo por predicar la palabra de Dios. No era que se sentía obligado, no es que era fastidioso. ¿Me oye? No era un fastidio para él. Yo me acuerdo que en una oportunidad en una iglesia hace tiempo, el pastor quiso enviar a unos hermanos para evangelizar en una obra que se estaba abriendo en otra parte de la ciudad. Y entonces recuerdo que en esa reunión muchos hermanos se levantaron y le dijeron al pastor: ajá, pastor, usted nos va a enviar allá, pero vamos a pasar todo el día allá. Y el desayuno, y el almuerzo, y la cena. Cuando en la Biblia Jesucristo enviaba a las personas y les decía: no lleven nada, váyanse sin nada a predicar el Evangelio. Queremos asegurar primero, antes de ir y obedecer. Aquellos que creen realmente van y obedecen. Si podemos planificar algo para llevar, porque no es que vamos a pasar hambre por gusto, pero es el hecho de que si no hay lo que se necesita para ir, estemos dispuestos a ir, así como lo hizo Pablo. ¿Cree usted que Pablo fue a cada ciudad y primero se aseguró de tener mucho dinero? No. Algunas iglesias lo apoyaron, otras le dieron la espalda, como la iglesia de los Corintios. ¿Qué hizo los Corintios? Una iglesia que fue fundada por Pablo, a quien Pablo les dedicó tanto tiempo y les dio tanto amor, y luego hablaban mal de Pablo. ¿Me oye? Eran ingratos con él. Pero tenemos la iglesia de Filipos. Esta amada iglesia le enviaba dinero a Pablo a donde quiera Pablo iba. Le enviaban dinero. La intención era sostener a Pablo mientras él estaba realizando la labor. Y sabían de Pablo que era un hombre que amaba la obra, que no era para beneficiarse él, sino para extender más el reino de Dios. ¿Me oye? Y es así como nosotros también tenemos que tener mucho conocimiento de saber dónde estamos dando nuestras ofrendas, a qué persona estamos ayudando para la obra del ministerio. Somos responsables de eso también. Pablo mostraba ferviente amor y preocupación por la obra. Tenía necesidad de predicar el Evangelio. Por supuesto, Dios había colocado eso en su corazón. Le voy a pedir que me acompañe al capítulo 26 del libro de los Hechos, el 26, y leamos los versículos 16 al 18. Cuando Pablo se encuentra frente a un rey, él está relatando aquella experiencia de su conversión. Y fíjese lo que él cuenta allí. Él cayó de la bestia en el versículo 15 y dice: yo entonces dije, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ese término te envío es como si hubiese dicho el Señor Jesús, que es el que está hablando allí, como si hubiese dicho: para ellos te hago apóstol. El término apóstol significa enviado.
Y era lo que Jesús le estaba diciendo. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que el mensaje del Evangelio es llamar al arrepentimiento a los pecadores para que reciban el perdón y la vida eterna, para que sus vidas sean santificadas. Esa es la tarea de Pablo como apóstol. Ahora, es importante que entendamos algo del término apóstol, y más todavía cuando hay tantas personas hoy llamándose apóstol. Fíjese bien, los apóstoles fueron dados a la iglesia en su comienzo como dotados con ese don fundante. Por eso cuando usted lee en Efesios capítulo 4, versículo 11, allí dice, y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Dice el versículo 11 de Efesios 4. Entonces, ¿son todos apóstoles? ¿Existen apóstoles hoy? ¿Qué hacían los apóstoles? Ellos establecieron las bases doctrinales. Ellos enseñaron el Evangelio y, por supuesto, fueron los encargados de escribir el Nuevo Testamento. ¿Me escucha? Siguiendo algunos allí que no eran netamente apóstoles, pero que fueron supervisados por ellos. Lucas fue supervisado por Pablo, y también tenemos a Marcos, que fue supervisado por Pedro. Por eso podríamos decir el Evangelio de Pedro, o Lucas, que era supervisado por el apóstol Pablo. Había entonces apóstoles de Cristo, pero también habían apóstoles de las iglesias. ¿Quiénes eran los apóstoles de Cristo? Los 12, incluyendo a Matías, porque Judas había muerto y había traicionado al Señor. Ellos escogieron a Matías, esos 12, más Pablo, que eran 13. La Biblia, cuando se refiere a apóstoles de Jesucristo, se refiere a esos 13, pero también se encuentra el título de apóstoles de las iglesias. ¿Quiénes eran esos? Eran aquellas personas que andaban con los apóstoles, como Silas, Bernabé o incluso Jacobo, el hermano del Señor Jesús. El término apóstolos hace referencia entonces a una persona que es enviada a algún lugar con una labor. Podríamos traducirlo de ese modo. Apóstol es enviado. El término apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. Y escuche, en escasos casos y muy contaditos se aplica a personas que no pertenecían a los 13 apóstoles de Jesucristo. Y le digo, eran apóstoles de las iglesias, que eran enviados para predicar el Evangelio. Hoy los llamamos misioneros. Y en un sentido mucho más genérico, cualquiera de nosotros es un apóstol porque somos enviados para predicar el Evangelio a otras personas. Pero nunca en el término técnico que es aplicado a los 12 apóstoles del Señor y a Pablo. Nunca. En ese sentido, no hay apóstoles hoy. Y hay ciertas características o ciertos requisitos que se debían cumplir. Número 1, ser testigo de la resurrección de Cristo, como lo fue Pablo, porque vio a Cristo en persona y lo oyó y fue formado por él. Número 2, ser formado por Jesucristo mismo en persona. ¿Me oye? Número 3, ser enviado por el mismo Jesucristo en persona para predicar el Evangelio. Esos son algunos de los requisitos, hay más. Debían haber señales que manifestaran que realmente eran apóstoles y muchos más requisitos, pero básicamente eran esos. Hoy nadie es llamado personalmente por Cristo o formado por Cristo o testigo ocular de su resurrección. No hay. Por lo tanto, es una completa mentira a esas personas que se hacen llamar apóstoles. El apóstol es una persona que enseña la verdad de Dios, la ama con todo el corazón, tiene autoridad para dar esa nueva revelación y cesó la nueva revelación con los apóstoles al morir el último apóstol, que fue Juan, el discípulo amado, alrededor del año 92 o 100 después de Cristo, al escribir el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. No hay nuevas revelaciones hoy. No le digamos nunca al Señor, Señor, danos una nueva revelación. No. Si tú quieres que el Señor te hable, ve a la Biblia y léela. Si quieres escuchar la voz audible de Dios, ve a la Biblia y léela en voz alta, o cómprate un audio de la Biblia y lo pones en la radio a todo volumen en tu casa y vas a escuchar audiblemente a Dios. ¿Me oye? No espere que venga un profeta a darle una palabra profética nueva de parte de Dios. No, porque no va a ser de parte de Dios, va a ser de parte del diablo. Va a ser un engaño.
La palabra de Dios es la Biblia, fuera de ella no hay nada. Dios nos ha revelado lo que necesitamos saber y punto. Terminó con Apocalipsis, se cerró el canon. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros hoy? Del Génesis al Apocalipsis, punto final, no hay nada más. Dios nos habla de manera preciosa en cada versículo. Cuando vine a la epístola a los romanos y dije, voy a predicar una serie de mensajes aquí, me paré en el versículo número 1 y empecé a estudiar. Pensé que iba a llegar al 7. Pero en el versículo número 1, Dios dice tantas cosas que dije, me voy a quedar en este versículo para darle este conocimiento a la iglesia. Mire todo lo que nos ha dicho el Señor, solo en un versículo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. ¿Me oye? Fue llamado por Dios. Y es Dios quien lo hizo apóstol. Así que entendamos eso. No existen nuevas revelaciones hoy. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Les voy a decir, iluminación. Iluminación. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es la capacidad de entender lo que Dios ya ha revelado, que es la palabra. Esa es la iluminación. Tú necesitas que el Espíritu Santo te ayude a entender la Biblia. No andes por allí buscando nuevas revelaciones, porque lo que vas a encontrar es el engaño. Ahora, finalmente Pablo dice que él fue apartado para el Evangelio de Dios. El término apartado es aforismenos, traduce apartado. La palabra aforismenos se puede traducir como fariseo. Hoy el término fariseo en nuestra cultura es sinónimo de hipócrita. Ese señor es un fariseo hipócrita, ¿verdad? Pero eso no es lo que significa fariseo etimológicamente, no. Fariseo significa apartado para Dios. Apartado, una persona que se apartó para enseñar las escrituras, eso es término fariseo. Y en este caso, aforismenos traduce no fariseo, sino apartado. Entonces, significa también trazar los límites o separar mediante la colocación de un cerco. Pablo estaba en su mundo. Él era fariseo, tenía mucho conocimiento en la filosofía y cultura griega y hebrea. Él perseguía a la iglesia y creía que estaba haciéndolo bien. Dios lo agarró, lo puso aparte y puso un círculo alrededor. Ahora no te vas a dedicar a eso. Ahora en lugar de hacer eso, vas a tener todo eso por basura. Ahora vas a servirme a mí con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Y vas a sufrir por causa de mi nombre. Ahora el mundo de Pablo giraba en torno al cerco que Dios colocó a su alrededor. Vas a hacer mi voluntad, solo mi voluntad y nada más que mi voluntad. Dios lo apartó para eso. ¿Me oye? Y en cierto modo, esa es una verdad también para nosotros. En el momento en que tú crees en Cristo, tú debes vivir según la voluntad del Señor. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él te guía no solo a conocer la voluntad, sino a ponerla por obra en tu vida. No digamos que vas a ser perfecto, pero vas a pelear la buena batalla de la fe para hacerlo. Aunque un día lo alcanzarás, allá en el cielo, cuando Dios te glorifique. Aquí en la tierra debemos esforzarnos por conquistar esa perfección. Pablo tiene en cuenta la acción de la soberanía divina que lo ha elegido para salvación y ministerio apostólico. Ahora bien, ¿en qué momento apartó Dios a Pablo para el ministerio? Fíjese en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. No fue cuando cayó de la bestia y quedó ciego, o cuando entró a Damasco y fue a Ananías a hablarle. No fue en ese momento. Pablo mismo, escribiendo a la iglesia en Galacia, les dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Esto es increíble. Cuando usted lee en Romanos, apartado para el Evangelio de Dios, y usted se pregunta, ¿cuándo Dios apartó a Pablo? Cuando no había nacido. Pablo no sabía ni bien ni mal y Dios lo apartó en su soberanía, en su gracia soberana, lo escogió y lo apartó. No le preguntó, Pablo, ¿será? Busque en la Biblia, no va a encontrar a Dios preguntándole a Pablo, Pablo, ¿quieres decidir servirme? ¿Quieres tú en tu libre albedrío servirme a mí? ¿Tomas tú la decisión? ¡Nunca! No lo va a ver por ningún lado. Dios tomó la decisión antes que Pablo naciera. ¿Dónde decidió Pablo? En ningún momento decidió nada. Todo lo hizo Dios. Y eso a Pablo lo llenó de gozo. Lo llenó de alegría. Solo un orgulloso puede decir, Dios no puede venir a tratarme a mí como un títere. Le voy a decir algo.
Dios no nos trata como títeres, porque tenemos responsabilidad. Tomamos decisiones todos los días y no podemos echarle la culpa a Dios por eso, ¿verdad que sí? Pero si Dios decidiera tratarme como un títere, para mí sería la más grande bendición, porque Él es perfecto y yo no. Solo un orgulloso le diría a Dios no, pero aquel que se ha rendido no tiene problema alguno, no lo tiene. Él fue apartado desde el vientre de su madre. Ahora, usted que es un hijo de Dios, ¿quiere saber cuándo Dios lo apartó a usted? También cuando a Pablo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Mire lo que dice de usted y de mí y también de Pablo. Efesios 1, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? ¿Usted es cristiano? Levante la mano. Si usted se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús y ha procurado no pecar más, y usted le sirve a Él, usted es cristiano. ¿Cuándo fue escogido usted para ser cristiano? No fue en el momento que alguien llegó a su casa y tocó la puerta y le dijo, ¿sabe algo? Usted es un pecador y tiene que arrepentirse. No fue en ese momento. Fue cuando usted no existía. Su abuela no existía. La abuela de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela suya no existía. Adán y Eva, el máximo abuelo que todos tenemos aquí, no existía. El mundo no existía. Antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo Dios? Nos escogió en Él. No existíamos y Dios nos escogió. Qué enorme bendición, qué enorme amor, qué enorme misericordia expresada por Dios hacia nosotros. Ahora, Pablo sigue diciendo algo hermoso. Pablo es el portador del evangelio, pero no es el evangelio del vecino, no es el evangelio de Guillermo Maldonado, aunque él predica su propio evangelio. No es el evangelio de Cas Luna, porque también es su propio evangelio el que predica Cas Luna. No es el evangelio de ninguno de esos falsos que se levantan hoy a querer predicar algo novedoso y fuera de las Escrituras. Pablo es el portador del evangelio de Dios. ¿Qué significa esto? Dios allí es otro genitivo de posesión. Significa que el evangelio le pertenece a Dios. Dios es el dueño del evangelio. Significa también que el evangelio tiene su origen en Dios. Es un mensaje que viene de Dios, que nació en el corazón de Dios. Y Pablo como apóstol tiene autoridad para conocerlo, formularlo y predicarlo al mundo entero. Nadie tiene autoridad para cambiar el mensaje que nació en Dios, que le pertenece a Dios y que Dios nos ha dado. Nadie puede cambiar ese mensaje. Mucha gente dice hoy, no llamemos a la gente pecadora, no los llamemos al arrepentimiento, no les digamos que están viviendo en un camino equivocado porque eso es ofensivo. Vamos a decirles solamente que Dios los ama. Ese no es el mensaje. Han torcido el mensaje, lo han diluido, lo han dañado. El mensaje del evangelio dice esto: arrepiéntete porque eres pecador y la ira de Dios está sobre ti. Cree en Jesucristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Sírvele con todo tu corazón. Dios te perdonará si te arrepientes y crees en Él y recibirás vida eterna. Tú eres pecador, Dios es santo, tú mereces juicio, pero Cristo es la solución. Ahí tiene usted los 4 puntos básicos del evangelio. No podemos cambiar el mensaje. No podemos cambiarlo, no debemos hacerlo. Cambiar el mensaje no es mejorarlo, es dañarlo. El evangelio que procede de Dios, que nació en Dios, tiene poder para salvar al pecador. Y es por eso que aquí en Romanos, en el versículo 16, Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo sin distinción. El evangelio viene de Dios y es poderoso para salvar al pecador e impartirle perdón y vida eterna. Es el mensaje que le dice al mundo que Cristo murió por nosotros en la cruz y venció el pecado, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Él es Señor sobre todas las cosas, Él es Cristo. A este mundo tenemos que decirle: arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesús para que sus pecados sean perdonados y tengan vida eterna. De lo contrario, solo la ira de Dios caerá sobre ustedes. Ese es el mensaje del evangelio. No prediquemos otra cosa. Pablo no predicó otra cosa. Él predicó el mensaje que recibió de Dios y que le pertenece a Dios. William Tyndale lo definió. Este es un
majestuoso traductor bíblico de Inglaterra y fue perseguido por traducir la Biblia al inglés, sin embargo no dejó de hacerlo. Él definió el Evangelio de Dios como nuevas de gran gozo. El Evangelio trae alegría. El Evangelio Evangelion significa buenas noticias. ¿Y por qué es buenas noticias? Le voy a decir por qué. Es buenas noticias porque el pecado es malas noticias. El pecado te pone en el infierno y no hay nada que puedas hacer para librarte de él. Eso es una terrible mala noticia. Pero el Evangelio es una buena noticia de gran gozo. ¿Por qué? Porque gracias a lo que Cristo hizo, no tú, Cristo, puedes ir al cielo. Esa es una gran buena noticia. Eso significa el Evangelio. Una buena noticia. Son las buenas nuevas de que gracias a Cristo hay perdón y vida. Evangelion era un término muy conocido en la época para hablar de las buenas noticias de que una guerra se había ganado, de que el rey que estaba enfermo ahora se sanó, de que el hijo varón del rey estaba entrando a la edad adulta. La gente salía, Evangelion, Evangelion, buenas noticias, el hijo del rey se está haciendo adulto. O buenas noticias, hemos ganado la guerra. Aquí Pablo, para no dejar dudas, no dijo solo evangelio, dijo evangelio de Dios. Las buenas noticias de nuestro Creador que en Cristo nos quiere salvar. ¿Me oye? Así que de esa manera Pablo presenta el evangelio y no debe ser ningún otro. Fíjese Gálatas 1, 11, 12. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado por ningún hombre, dice esta traducción, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y eso era lo que Pablo siempre daba a conocer. En esa misma epístola dice Pablo que no debemos recibir un evangelio diferente, así veamos a un ángel que viene descendiendo del cielo. ¿Me oye? El evangelio debe ser siempre este. Ahora, para concluir esto del evangelio de Dios y ese hermoso mensaje, y cómo Pablo fue usado para darlo a conocer, ¿por qué razón Dios habría de ser condescendiente con un mundo que lo rechaza? ¿Por qué razón Dios tiene que salvar a los pecadores que lo odian? Cierto autor contó la historia de un joven francés que era amado por su madre con mucho tesón. Este joven, en los arboles de su edad adulta, llegó a sumergirse mucho en la inmoralidad y conoció a una mujer impía, cruel, que lo manipulaba y que había logrado conquistar de él toda su devoción. Su madre, preocupada, varias veces trató de aconsejarle que la dejara. Esta mujer, al darse cuenta, se llenó de odio hacia la madre de este joven y comenzó a influenciarlo para que le diera una prueba de su amor. Y la prueba sería que este joven asesinara a su propia madre. El joven nunca aceptó, pero un día, en el estupor de una borrachera, el hombre aceptó las exigencias de esa mujer y tomó un cuchillo y fue a la casa de su madre en la cercanía y entró al cuarto y la asesinó brutalmente. No solo eso, cuenta la historia que logró arrancarle el corazón y luego, en el arrebato demencial en el que se encontraba, mientras huía, tropezó y cayó. La historia cuenta que el corazón se salió de sus manos y cayó al piso y escuchó la voz de su madre que le decía, hijo mío, ¿te has lastimado? El autor termina diciendo, esa es la manera en la que Dios nos ama. Nosotros lo insultamos a Él cuando pecamos y huimos de Él. Hacemos cosas que a Él no le agradan todos los días de nuestra vida. Pero aún estando nosotros en pecado, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios expresado en el Evangelio de Dios. De eso nos habla Romanos. Amados, tenemos que arrepentirnos si no lo hemos hecho y debemos creer a ese mensaje. Pablo es el esclavo de Cristo Jesús que fue llamado a ser apóstol para el Evangelio que le pertenece a Dios. Nosotros debemos ser un ejemplo también, como Pablo lo fue, y esforzarnos para abrazar este mensaje
y darlo a conocer al mundo perdido. Dios amando al mundo a través de la persona de Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, por tu evangelio que nació en tu corazón como una expresión de amor para un mundo perdido. Tu evangelio que nos llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a tu diestra y es Señor sobre todas las cosas. Padre, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado a las personas a quienes les damos a conocer tu evangelio. Que crean en ti, que reciban perdón y vida eterna. Ninguna decisión es más importante. Debemos creer en ti, Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no existe otra verdad, no hay otra forma de alcanzar la vida eterna en el cielo. Cristo es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija a tu verdad y que nuestras vidas sean santificadas. Gracias te damos por tu evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.